Alejandro Saavedra. Nace en La Paz, Bolivia. Es licenciado en Economía. Actualmente trabaja como director de Asuntos Autonómicos Económico-Financieros del Servicio Estatal de Autonomías, en donde tiene como una de sus principales tareas el apoyo al nivel central del Estado y a los gobiernos autónomos en el ejercicio de sus competencias, además de otras acciones en el ámbito económico-financiero. Trabajó también como consultor en el ex Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tiene un diplomado en Promoción y Gestión Pública del Desarrollo Productivo, expedido por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y el Ministerio de Economía Plural y Desarrollo Productivo. Tiene un diplomado en Educación Superior de la Universidad Salesiana. Es egresado de la Maestría en Desarrollo Local y Gestión Pública, patrocinado por la Flaxo y el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios. Al interior del CEA participó en varios trabajos de costeo de responsabilidades competenciales de los gobiernos autónomos. A tiempo de empezar a presentar estos módulos de experiencias exitosas en costeo para desarrollo productivo, quiero darles un cordial saludo a todos y todas las participantes. Uno de ellos es la inseminación artificial, el otro es el vivero tecnificado de plantines y el otro la realización de ferias de comercialización. En alianza con el Servicio Estatal de Autonomías, que es la institución donde yo trabajo, les presentamos los resultados de los trabajos que ya les he mencionado. La metodología que se ha empleado para hacer este costeo contiene 6 fases. La primera fase es la selección de buenas prácticas, es decir, se ha hecho una investigación de gobiernos autónomos municipales que inciden y coadyuvan en el desarrollo productivo de estas tareas de buenas prácticas. Se ha valorado en todo esto el desarrollo de la experiencia que se ha tenido y la incidencia en el complejo productivo, que es una de las cosas importantes al momento de hacer la selección de las buenas prácticas. En la fase 2, se han hecho entrevistas a especialistas. Ustedes comprenderán que no siempre se tiene dominio sobre todos los aspectos. Por eso es que, dependiendo del tipo de trabajo, dependiendo del costeo que se ha realizado, se han hecho entrevistas a especialistas, sobre todo para ver cómo se puede hacer el costeo respecto a cada una de estas actividades. En el caso de inseminación artificial, se ha entrevistado a los señores Ernesto Lobo, al ingeniero Efraín González y al señor Carlos Victorio, que son técnicos del municipio de Chayapata. Ellos son quienes nos han colaborado en todo aquello que después vamos a ir desarrollando. En el caso del vivero municipal tecnificado, que es en el municipio de Villavesia, se ha entrevistado al señor Johnny Ortega, a los señores Ibar Cama, Leonel Mondaque y al ingeniero Carlos Aldunate, quienes también nos han contribuido con todos sus conocimientos. Y para el Festival Nacional de la Papa, sobre todo, se ha entrevistado al ingeniero Johnny Barrio Nuevo, a la licenciada Miriam Sassi Estrada y al ingeniero Wilberto Rivas, que son del municipio de Betanzos. Agradecemos a todos ellos la colaboración que nos han brindado. Indudablemente, sin el aporte, sin la experiencia que ellos nos han demostrado, no hubiéramos podido hacer todo este trabajo que ahora lo vamos a presentar. La fase 3 de esta metodología que estoy mencionando es la identificación de costos. Se identifican los principales rubros de costos, se detallan los ítems de esos rubros y sus cantidades y se precisan los aspectos técnicos y los costos que se tienen que realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que se hace un trabajo de cuáles son los ítems que vamos a necesitar, se identifican esos principales rubros y además vamos a ir detallando cada uno de esos rubros dentro de toda la metodología misma del trabajo. En la fase 4 de esta metodología que estamos presentando, se hace la sistematización en reuniones de gabinete. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que hemos obtenido la información, tenemos que sistematizarla en reuniones con los especialistas, con los técnicos, complementamos la información, no siempre se la tiene toda de inicio, por lo tanto necesitamos complementar con algunos datos que conseguimos de alguna otra fuente
Y por último, determinamos los costos unitarios de los ítems. Esto es importante porque los costos unitarios de los ítems que vamos a ir identificando son los que después nos van a determinar cuál es el costo del trabajo que vamos a realizar. Una vez que tenemos sistematizada la información, una vez que hemos tenido las reuniones de gabinete con los especialistas, con los técnicos, elaboramos el modelo. ¿Qué quiere decir esto? Primero que identificamos, como aquí menciona, la variable principal a partir de la cual se van a modificar los datos. Este es un aspecto muy importante que quiero que se tome en cuenta. Identificar la variable quiere decir que es aquella variable que nos va a modificar los datos dependiendo de si usamos más o menos de esa variable. Luego determinamos los ítems. En función también a esa variable, determinamos los ítems que estos pueden ser fijos o variables. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay ítems, como los vamos a ver posteriormente, que no se modifican ni porque hagamos más o menos del producto o servicio que vamos a costear, y aquellos que sí se modifican dependiendo del trabajo que vamos a realizar. Para darles un ejemplo y un adelanto, no es lo mismo trabajar con la inseminación de 1000 vacas que trabajar con una inseminación de 2000 vacas, por ejemplo. Ahí tenemos que considerar cuáles ítems van a ser fijos y cuáles van a ser variables. Tenemos que ir identificando. Nosotros, posteriormente, en el trabajo que vamos a ir presentando, les vamos a mostrar cuáles son estos ítems fijos y variables o modificables. Por último, validamos la información. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ya hemos estructurado el modelo, volvemos a reunirnos con los técnicos, con los especialistas, con aquellas personas que han colaborado con nosotros y validamos la información. Es decir, ¿está correcto lo que hemos hecho? ¿Hemos identificado correctamente la variable principal? ¿Los ítems fijos realmente son fijos? ¿Los variables son variables? ¿Nos van a afectar? ¿No nos van a afectar? ¿Los costos unitarios de los ítems que hemos determinado son los correctos? ¿Hay algunas variaciones, etcétera? Es decir, validamos todo aquello que hemos trabajado. Resumiendo la metodología, resumiendo todo el trabajo que ya se ha realizado. Les decía que primero seleccionamos las buenas prácticas. El trabajo de investigación que se ha hecho precisamente ha permitido que seleccionemos estas buenas prácticas. Entrevistamos a los especialistas, coordinamos con quienes tienen la experiencia, con quienes saben cómo se desarrolla todo el trabajo y apelamos a toda esa experiencia que ellos tienen para poder ver cómo vamos a hacer de mejor manera nuestro trabajo. Identificamos los costos y sistematizamos la información una vez que tenemos todo esto. Una vez que sistematizamos la información, elaboramos el modelo donde ya determinamos la variable importante, los ítems fijos y los ítems variables, y por último, una vez que ya hemos trabajado, ya hemos estructurado todos estos aspectos, validamos la información nuevamente con los técnicos, con los especialistas, con los expertos, con aquellos que son quienes tienen todo el bagaje de los conocimientos para que nos orienten para ver cómo proseguimos el trabajo. Objetivos. Proponer una herramienta de gestión pública, costeo competencial, para la toma de decisiones y la definición del financiamiento de iniciativas productivas. Sugerir una metodología de costeo competencial de 6 etapas. 1. Selección de buenas prácticas. 2. Entrevistas a especialistas. 3. Identificación de costos. 4. Sistematización. 5. Diseño de modelo. 6. Validación de la información. Para la organización de la inseminación artificial, detallar las actividades y costos asociados a cada actividad de la iniciativa. Luego de haber analizado, de haber revisado todo lo que son las metodologías, las 6 fases de la metodología, a continuación vamos a ver una experiencia concreta. Se trata en este caso de la inseminación artificial, una experiencia muy exitosa desarrollada en el municipio de Chayapata, en el departamento de Oruro. De acuerdo a la información que nos proporcionaron los técnicos quienes colaboraron con nosotros para hacer todo este trabajo,
Existen alrededor de 10.000 cabezas de ganado en el municipio de Chayapata. Este dato nos lo han proporcionado los técnicos del proyecto de inseminación artificial de bovinos de leche. Pero a pesar de todo esto, también se han detectado algunas debilidades en el manejo y nutrición del ganado que incide en los rendimientos de producción de leche. Una de las cosas, por ejemplo, que nos mencionaban era que se debe tomar muy en cuenta el peso del ganado al momento de la nutrición. Otro dato muy importante que mencionaban los técnicos es que para que la actividad lechera sea rentable es necesario que se produzcan 13 litros de leche cada día. Este proyecto, el de inseminación artificial, el que lo estamos desarrollando, surge como una iniciativa del municipio que atiende las demandas de los productores de ganado bovino que buscaban mejorar esa producción. Para esto se acude a prestar el servicio de inseminación artificial con la raza Holstein, el pardo suizo y el jersey, que de acuerdo a datos que nos han proporcionado, son quienes incrementan la producción de leche del ganado. La técnica de costeo como tal. En la técnica de costeo, lo que hacemos es identificar el costo unitario, es decir, el costo por unidad de servicio o producto que nos va a servir para determinar después cuál es el costo de la experiencia como tal. En este caso, en el de inseminación, hemos establecido el costo por la suma de dos actividades muy importantes: la sincronización del celo, la inseminación como tal, que nos da como resultado la vaca inseminada. Es decir, esta va a ser la variable de la cual va a depender todo el proceso del costeo. Para facilitar el trabajo a todos los técnicos y técnicas de los municipios o de quienes estén interesados en estos procesos, lo que hicimos fue ordenar los ítems identificados de acuerdo al clasificador presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas. Este clasificador es el que nos ayuda a hacer una agrupación de todos los ítems, pero además la idea de hacer esta agrupación era que los técnicos puedan de una vez determinar cómo estos ítems van a estar dentro del clasificador, dentro del presupuesto del municipio como tal. Por lo tanto, los ítems lo hemos clasificado en el grupo de gasto, primero de servicios personales, que es la cantidad de personal que vamos a requerir para hacer esta experiencia exitosa de la inseminación artificial. En servicios no personales hemos agrupado los gastos, los ítems, en energía eléctrica, en agua, en transporte, etc. En el caso del grupo de gasto, materiales y suministros, uno de los ítems muy importantes es el gasto de la sincronización de celo e inseminación, que es el que vamos a tener más detalle posteriormente, pero que está agrupado dentro de este grupo de gasto. En el grupo de infraestructura hemos considerado las oficinas y el almacén, además del equipamiento. Aquí estamos considerando que no existe infraestructura construida o que la vamos a alquilar, sino que la vamos a construir. Vamos a construir las oficinas, el almacén y el espacio para tener el equipamiento respectivo de todo lo que vamos a necesitar para hacer esta experiencia. En maquinaria, todas aquellas cosas que son técnicas, que son propias de la actividad de inseminación, los termos de congelamiento, las pistolas de inseminación, etc., para entender con mayor criterio, con mejor detalle, cómo es esta actividad de la inseminación artificial, hemos preparado este flujo básico de operación. Primero, el productor tiene que controlar su hato de ganado, es decir, tiene que empezar a ver si su ganado está en celo e inmediatamente tiene que llamar a los servicios de inseminación artificial. Labor muy importante, es el productor quien determina si el ganado ya empieza a tener celo para que pueda llamar a los servicios de inseminación artificial. Una vez que se ha hecho este llamado, se programa la visita de campo, porque comprenderán ustedes
que este servicio se proporciona al lugar donde está el ganado. Se llama a los técnicos del servicio y ellos tienen que trasladarse hacia donde está el ganado. Por eso es que hay que programar la visita de campo. Cuando se programa la visita de campo, los técnicos del servicio de inseminación artificial hacen una revisión de la vaca, es decir, la revisan si está en celo, si está en condiciones, etc. Y en función al diagnóstico suceden dos cosas. Se procede a la sincronización y luego a la inseminación como tal, o dependiendo de cuál ha sido el diagnóstico, se hace un tratamiento al ganado para salvar las deficiencias que se hayan detectado. Una vez que se han salvado las deficiencias, se vuelve a programar la visita de campo para repetir otra vez el paso 4, que es en este caso la revisión de la vaca, y en función al diagnóstico, si ya se han salvado todas las deficiencias, se procede a la sincronización y posteriormente a la inseminación. Este flujo es el que nos da la idea de cómo tenemos que proceder para entender todo el trabajo de la inseminación artificial. Uno de los datos importantes que me gustaría que tomen en cuenta es que para el presente trabajo, no para otro, para el presente trabajo se toma en cuenta una meta de 900 vacas a ser inseminadas en un año. Este dato es el que nos va a ir guiando posteriormente en cómo vamos a hacer el trabajo de todo el costeo. Como ya había mencionado anteriormente, los ítems los hemos agrupado en el clasificador presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Uno de esos primeros grupos es el de servicios personales, donde determinamos cuál es el personal que vamos a necesitar para que nos apoye en todo este trabajo. En este caso tenemos un coordinador, un médico veterinario y un inseminador. Ustedes adviertan que la cantidad es solamente de uno por cada uno de los expertos. Trabajan todos ellos los 12 meses y tenemos posteriormente el cálculo de cuánto vamos a necesitar para contar con los servicios de estos profesionales. El trabajo del coordinador, del médico veterinario y del inseminador también tiene que estar incluido los beneficios sociales. Por eso es que hacemos el cálculo de beneficios sociales para cada uno de ellos, porque tomamos en cuenta que este personal es personal permanente del municipio. Todos ellos en total nos representan, en este caso, 156,000 bolivianos al año. Otro aspecto importante a tomar en cuenta es lo siguiente: seguimos en el grupo de servicios personales. Decíamos que nuestro número de vacas es el que nos va a determinar el trabajo que vamos a hacer en la inseminación. Por lo tanto, si tenemos 900 vacas a ser inseminadas y estamos diciendo que necesitamos un coordinador, un veterinario y un inseminador, si aumenta el número de vacas, necesariamente tiene que aumentar el número de ese personal. La pregunta sería: ¿cuántos deben aumentar y dependiendo de qué número de vacas vamos a hacer ese incremento? Aquí existe una relación proporcionada por los técnicos de cómo debería aumentar ese personal requerido dependiendo de, en este caso, llamemos los tramos del número de vacas a ser inseminadas. Si vamos a inseminar hasta 1,900 vacas, necesitamos un coordinador, un médico veterinario y un inseminador. Pero si vamos a inseminar de 1,921 a 3,800 vacas, necesitamos un coordinador, 2 médicos veterinarios y 2 inseminadores. ¿Por qué no varía el número de coordinador? Porque el coordinador tiene un trabajo concreto. Su trabajo no depende del número de vacas que vamos a inseminar, pero sí depende el trabajo de los médicos veterinarios y los inseminadores, dependiendo de qué tramo de número de vacas estamos hablando. En ese entendido, si tuviésemos, por ejemplo, 8,000 vacas que vamos a inseminar y que están en este tramo, necesitamos 5 médicos veterinarios y necesitamos 5 inseminadores. En el trabajo que se ha realizado y en el trabajo que también se va a proporcionar, tenemos plantillas de Excel donde se hace todos estos cálculos. Ustedes van a poder cambiar
el número de los médicos veterinarios o el número de inseminadores, y el programa automáticamente va a actualizar el costo al cual vamos a incurrir dependiendo del número de vacas a ser inseminadas. Este dato es muy importante. Considero que quienes vayan a hacer este trabajo tienen que considerarlo para tener un costo mucho más real. En el caso de servicios no personales, ya estamos entrando a otro de los grupos del clasificador presupuestario. Tenemos los costos de energía eléctrica, de agua, del gasto de transporte, etcétera. Y todo aquello que está remarcado en amarillo es el ítem que podemos cambiar. Por ejemplo, energía eléctrica y agua es un costo que no va a depender del número de vacas a ser inseminadas, pero en cambio el mantenimiento y reparación de inmuebles y equipos, que en este caso consideramos uno, va a necesitar ser modificado dependiendo de la cantidad de vacas que con las cuales vamos a trabajar. Igual en los imprevistos de peajes. En el caso del gasto de transporte, por ejemplo, estamos hablando del transporte de personal. No es lo mismo trasladar a un médico veterinario que trasladar a 3 médicos veterinarios. Es igual el caso del nitrógeno líquido, elemento muy importante cuando se va a hacer el trabajo. No se traslada la misma cantidad para 1000 vacas que para 3000, por ejemplo. En el caso de los imprevistos, que aquí estamos hablando del pago de peajes, los técnicos mencionaban que cuando se están trasladando de un lugar a otro, los peajes son un costo que hay que considerarlos. Por eso es que los estamos incluyendo, además de algunos otros imprevistos que vayamos a necesitar. En el caso de materiales y suministros, otro de los grupos de gasto del clasificador presupuestario, vamos a detenernos por algún momento en algunos detalles antes de entrar al detalle mismo de materiales y suministros. Los insumos para el tratamiento de la sincronización por vaca, que son estos, que son muy técnicos, estos son los datos que manejan los veterinarios, que son expertos en todo este detalle. Por ejemplo, se necesita benzoato de estradiol, que es uno de los elementos, y esta es la cantidad que ellos mencionan que necesitamos para hacer la sincronización por vaca. En el siguiente detalle vemos que los insumos ya para la inseminación como tal tiene que ver, por ejemplo, con fundas desechables, con toalla de papel, con el nitrógeno líquido, con la pajuela, etcétera, que también se detalla por la cantidad de cada una de las inseminaciones que vamos a hacer. El material menor médico quirúrgico y el botiquín también es importante, y este también depende del número de vacas a las cuales vamos a inseminar. Otra vez estamos hablando de tramos, de números. Por ejemplo, de 1921 vacas a 3840, necesitamos este instrumental y el botiquín 2 unidades. Para mayores cantidades, 3, 4, 5, etc. Por ejemplo, para 10,000 vacas necesitamos siquiera 6 de estas cantidades. En la siguiente presentación ya vemos con mayor detalle todo aquello que necesitamos como materiales y suministros, agrupados de esta forma. La columna resaltada con amarillo, los datos que están resaltados con amarillo, son aquellos ítems variables que hablábamos en nuestra presentación de la metodología de una de las fases. Por ejemplo, la gasolina necesitamos 2.280 litros en todo el año por los desplazamientos que vamos a realizar. Necesitamos, por ejemplo, jeringas desechables, 4.800, necesitamos guantes desechables, las llantas para las movilidades en las cuales nos desplazamos, etc. Necesitamos el overol, los barbijos para los técnicos, los calzados, el cortapajuelas, que son instrumentos muy importantes. Todos los materiales y suministros que vamos a necesitar nos significan un costo de 328,000 bolivianos. Como ustedes pueden advertir y como tratamos de transmitir también para todos ustedes, estos son los datos que normalmente los va a manejar el experto, el veterinario.
Nosotros, los técnicos que queremos apoyar para hacer todo este trabajo, no debemos olvidar que necesitamos la colaboración de ese experto. Pasamos ahora al tema de infraestructura. Habíamos dicho que vamos a construir un almacén, vamos a tener también una oficina para los técnicos. Seguimos como el ejemplo de la experiencia exitosa, pensando que solamente vamos a trabajar con 960 vacas y que por lo tanto necesitamos a un coordinador, a un médico veterinario y a un inseminador. Por lo tanto, necesitamos solamente una oficina de 9 metros cuadrados, un almacén de 12 metros cuadrados y todo eso representa un costo de 44.100 bolivianos. En este caso, lo que estamos considerando es el metro cuadrado construido, es decir, vamos a tener la mano de obra, la obra bruta y la obra fina como tal, lo que comúnmente conocemos como obra vendida. El terreno asumimos que es cedido por el municipio. Compañeras y compañeros, una de las cosas que los especialistas nos decían es que el terreno no debería ser parte de este costo porque los municipios tienen terreno suficiente, sobre todo en el área rural. Por lo tanto, el municipio debería ser quien cede el terreno para poder construir todas estas cosas. El equipamiento es otro de los temas importantes. Vamos a ver que, por ejemplo, para equipar la oficina de inmuebles necesitamos la computadora de mesa, la portátil, etcétera, que también es un dato variable. No es lo mismo tener una computadora para un veterinario que tener solo una para 3. Para los 3 habrá que tener también 3 computadoras. En la maquinaria, por ejemplo, estamos hablando de los termos de inseminación, el termo descongelante, que son aspectos muy importantes de acuerdo a lo que nos mencionaban, y también el equipo de transporte. En el área rural, sobre todo, uno de los equipos de transporte que más utilidad tiene es la motocicleta. Es por eso que también la motocicleta, en este caso, no es un ítem fijo, sino variable, porque si se van a trasladar 4 inseminadores, por ejemplo, necesitaremos más equipo de transporte. Y también el refrigerador donde se hace la conservación de todos los elementos. El costo del equipamiento es 290.000 bolivianos. Ahora, quiero que presten especial atención a lo siguiente. La inseminación artificial es un servicio. Por lo tanto, es una actividad que el municipio es el que va a alentar, el municipio interesado, por supuesto, y en este caso estamos hablando de que la efectividad no es del 100%, es del 80%, vale decir, solamente 8 de 10 vacas logran ser preñadas. ¿Qué hacemos con esa diferencia? ¿Cómo trabajamos si nuestra meta son 960 vacas? Aquí entra lo que los expertos llaman la repetición. Por lo tanto, el trabajo, el servicio de inseminación no se reduce a 960 en nuestro caso, sino se incrementa a 1.200 por esta repetición de la efectividad de los procesos. Si pensamos entonces que el servicio de inseminación y el servicio de sincronización para 960 vacas va a ser 1.200, tenemos que pensar en un precio unitario para cada uno de ellos de 80 en el caso de inseminación y 120 en el caso de sincronización, lo que vale decir que cuesta 200 el total. Tendríamos un ingreso de 240.000 bolivianos. Aquí está el resumen de lo que hemos mencionado anteriormente, cuánto nos costaría prestar ese servicio. Por ejemplo, en personal vamos a gastar 156.000, solamente el gasto de equipamiento de 334.000 sería superior a los 240.000 que vamos a recibir como ingreso. ¿Qué está pasando? En este caso, lo que hay que mencionar es que existe una subvención para poder prestar el servicio. Porque ustedes comprenderán que si
solamente son 240.000 los ingresos y solamente el gasto de equipamiento es 334.000, no podría solventar todo esto. Esa subvención es la que permite que el municipio pueda prestar el servicio de la inseminación artificial. Otro aspecto importante que creo que es necesario mencionarlo antes de concluir es que esta clasificación, el año 0 lo hemos llamado el año en el cual construimos la infraestructura, equipamos todo lo necesario, y el año 1 es cuando recién empezamos a prestar el servicio. El municipio que esté interesado en querer replicar esta experiencia deberá tomar en cuenta que el primer año, es decir, el año 0, tiene que invertir 334.000 bolivianos inicialmente. Y el año 1 debería invertir 492.000 bolivianos, y esto debería ser repetitivo. Tomando en cuenta estos datos, es decir, los de la inversión del año 1, los de los gastos ya recurrentes del año 1, 2, 3, etcétera, debe tomar en cuenta cómo establecer el precio unitario. Es importante que cuando se quiera replicar esta experiencia, conseguir aliados. Aquella palabra mágica de la autonomía hay que emplearla, que es la coordinación. La coordinación entre los municipios, entre los gobiernos autónomos departamentales, entre el gobierno central, cuando se quiere ejercitar una competencia. En este caso, la competencia del desarrollo. Y por último, mencionarles en este caso que mientras más vacas tengamos para poder inseminar, más van a ser los ingresos y más va a ser la posibilidad de desarrollar todo esto. A manera de resumen de lo que hemos estado hablando todo este momento, me gustaría mencionarles lo siguiente. La inseminación artificial es una experiencia exitosa del municipio de Challapata. Por eso se los estamos presentando a ustedes, para que si existiese algún municipio interesado, pueda replicarlo. Son servicios de inseminación artificial, es decir, el productor o los productores de leche tienen que llamar a estos servicios para que se pueda acudir a prestar el mismo. Se han determinado todos los ítems necesarios, es decir, los gastos corrientes y de capital, y se han clasificado, se han ordenado según el clasificador presupuestario. Esto para facilitar sobre todo a lo que los técnicos del área administrativa de los municipios no tengan dificultades en clasificar estos ítems de gastos en el clasificador presupuestario. El precio depende, como decíamos anteriormente, de la política de incentivo del municipio. El costo hay que tomar en cuenta que el costo es un poco alto, por lo tanto necesitamos también ver la forma, por ejemplo, de subvencionar los costos para que puedan acceder nuestros compañeros productores. Aquí entra mucho la política de gestión del alcalde o la alcaldesa del municipio. ¿Cuánto quiere apoyar a la producción lechera en el municipio? Porque se ha demostrado que a través de la inseminación de estas razas que mencionábamos al inicio, se ha mejorado la producción lechera. Es posible llegar a esos 13 litros por día, que es la meta, la capacidad rentable en la producción lechera. Por lo tanto, la inseminación no es para todos los municipios. Tiene que ser para aquellos que tienen vocación productiva ganadera. Pero como podemos advertir y como la experiencia nos los ha demostrado, mientras más se mejore la raza, más se mejora la producción de leche. Mientras más producción de leche mejorada exista, mejores van a ser los ingresos para nuestros compañeros de la producción lechera. Muchas gracias. Síntesis. La determinación del costo de cada una de las actividades que constituyen una iniciativa pública, costeo competencial, se constituye en una orientación para la toma de decisiones y el financiamiento de la misma. Sujeto a la magnitud y naturaleza de la inversión, la entidad autónoma puede definir mecanismos de financiamiento propios, con otros niveles de gobierno o con los mismos productores beneficiarios del emprendimiento.
La metodología de costeo sugiere 6 etapas: selección de buenas prácticas, entrevista a especialistas, identificación de costos, sistematización, diseño del modelo y validación de la información. Este caso específico en el municipio de Chayapata es una experiencia exitosa para los municipios que cuenten con las condiciones necesarias para replicarla. El alcalde o alcaldesa del municipio tiene gran incidencia en el apoyo a las prácticas de inseminación artificial. La inseminación artificial mejora los ingresos de los productores.